Saludos a todos detrás de la cámara. Bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En la noche de hoy, domingo 26 de mayo, vamos a discutir las noticias que se han suscitado desde mi último compendio noticioso hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Para cuando usted vea este resumen de noticias ya será el lunes 27 de mayo. Así que espero que hayan disfrutado de un maravilloso fin de semana largo. Voy a estar trabajando desde el presente hacia el pasado, donde mientras presente noticias de incidentes que ocurrieron en la semana que acaba de culminar, posiblemente hable de noticias que ya discutí en el programa de Andrew Álvarez el viernes en la noche, o que ya ustedes estén en conocimiento de ellas. O sea, en otras palabras, comenzaré con las noticias publicadas del 26 de mayo para continuar después con las noticias del 25, las del 24 y por último, las del 23 de mayo. Comencemos con el maratón de hoy, porque son unas cuantas noticias las que vamos a discutir esta noche y posiblemente estén dispersas cronológicamente en vez de estar agrupadas por tema o por zona geográfica. Un artículo del día de hoy reafirma la postura del presidente Biden, que dice que el apoyo para Ucrania va a continuar, pero que Estados Unidos no enviará soldados a Ucrania. Este mensaje se hizo público por el presidente Biden mientras estaba dirigiéndose a la clase graduanda de la Academia Militar de West Point. En ese mensaje también dijo de que el tirano llamado Vladimir Putin lo que ha hecho es fortalecer la alianza de defensa más grande de la historia, donde naturalmente se refiere a la OTAN. Durante el día de hoy, médicos palestinos indicaron que un ataque aéreo israelí mató a por lo menos 35 personas en el día de hoy, mientras estaban en sus tiendas de campaña, después de haber sido desplazados de otras ciudades a la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y que muchas personas han quedado atrapadas entre los escombros y entre las llamas. Este ataque se produjo 2 días después que la Corte Internacional le ordenara a Israel que pusiera fin a su ofensiva militar en Rafah, donde más de la mitad de la población de la Franja de Gaza llegó a esa ciudad buscando refugio por modus propio o porque el gobierno de Israel los instruyó forzosamente a que desalojaran las otras ciudades de la Franja de Gaza y se relocalizaran en Rafah. Recordemos que las Fuerzas Armadas de Israel, al comenzar esta operación militar en la Franja de Gaza, le indicaron a la población de la ciudad de Gaza y a las otras ciudades al norte de Gaza que desalojaran dichas ciudades y se movilizaran hacia la ciudad de Rafah y hacia la ciudad de Khan Younis. Más tarde le comunicaron a los desplazados que estaban en la ciudad de Khan Younis que se movilizaran a la ciudad de Rafah. Y ahora se le está indicando a los palestinos que siguieron instrucciones y se fueron a la ciudad de Rafah que desalojen esa ciudad para movilizarse a los campamentos de tiendas de campaña localizadas a las afueras de la ciudad de Khan Younis, donde no nos podemos olvidar que yo les indiqué a ustedes en un resumen anterior de que habían hecho casetas para acomodar a más o menos 40,000 personas, donde el gobierno de Israel pretende localizar a más de 1 millón de palestinos sin hogares. La justificación de las Fuerzas Armadas de Israel, según uno de sus comunicados, es que el ataque fue contra una instalación de Hamas, donde se encontraban altos miembros de dicha organización. También se reportó que se destruyó infraestructura de Hamas, donde cuando se utiliza ese término se refieren a la destrucción de túneles de ese grupo armado. Este artículo de prensa asociada también indica que durante el día de hoy las fuerzas de Hamas dispararon una ráfaga de cohetes desde Gaza que activó el sistema de sirenas de la defensa aérea de Israel. Hasta ahora no hay informes de víctimas por este ataque de Hamas, donde se alega que se dispararon 8 proyectiles,
donde la mayoría de ellos fueron interceptados por los sistemas de Israel de defensa aérea, y se informó que el lanzador utilizado fue destruido. Este ataque alegadamente fue filmado y mostrado en las redes sociales. También se informa de que el gobierno de Egipto no está dispuesto a abrir el cruce fronterizo hacia la ciudad de Rafah hasta que Israel no le devuelva el control completo de dicho cruce al gobierno de la ciudad de Rafah. Durante el día de hoy se informó que la cifra de muertos en un deslave en Papúa Nueva Guinea, la cantidad de muertos asciende a más de 670 personas víctimas de esta catástrofe, que ocurrió el viernes 24 de mayo. Se informa que 150 casas se encuentran enterradas debajo de la tierra que desplazó este desprendimiento. Más tarde se indicó que la cifra de muertos puede ascender a 2.000. En el día de hoy se repitió un incidente con fuertes turbulencias donde 12 personas resultaron heridas cuando un avión de Qatar Airlines, vuelo QR-017, que volaba desde la capital de Qatar con destino a Dublín, entró en una zona con estas intensas turbulencias. El avión afectado es un Boeing 787 Dreamliner y los heridos se dividen en 6 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. El incidente climático se suscitó mientras el avión sobrevolaba el país de Turquía. Se alega que un estudio apunta a que el aumento en la frecuencia de estas turbulencias atmosféricas es producto del cambio climático, ya que ahora los incidentes de este tipo han aumentado un 50% comparado a décadas pasadas. En los Estados Unidos continúan las alertas sobre el clima extremo en los estados de Texas, Arkansas y Oklahoma, donde ya han muerto por lo menos 15 personas debido a los tornados asesinos que se han desarrollado. Cuando suceden estas calamidades en estos estados, no nos podemos olvidar que en ellos se almacenan bombas nucleares y una gran cantidad de armamento. De hecho, en el norte de Texas está la base militar más grande de los Estados Unidos. Durante el día de hoy también salió a la luz pública un video tomado por una cámara de seguridad en la ciudad de Yarkov, en Ucrania, cuando una bomba dirigida impacta una ferretería que sería equivalente a lo que nosotros conocemos en los Estados Unidos como este tipo de mega ferretería de la cadena Home Depot. Esta ferretería en Yarkov fue impactada primero por una bomba dirigida y más tarde por otra bomba del mismo tipo. Se alega que en esos momentos habían 200 clientes en la ferretería, de los cuales hasta ahora hay hasta 6 fallecidos y más de 40 heridos. Debido a que estas ferreterías tienen muchos materiales inflamables, como pinturas, se desató un gran incendio. Como siempre, los rusos indicaron de que ellos solamente atacan blancos militares y que dicho edificio estaba conduciendo actividades militares y por ende era un blanco militar legítimo. Recordemos que este siempre ha sido el mismo cuento de los rusos cuando impactan y destruyen una edificación civil. A propósito, cuando mi opinión es que todo esto es parte de una operación psicológica para aterrorizar a los ciudadanos ucranianos. Apenas unos días atrás, los rusos impactaron un café en Yarkov. Supongo que para ellos una taza de café es un arma militar. Recuerden que no estamos hablando de bombas o misiles interceptados cuyos escombros caen sobre la población civil. Aquí estamos hablando de un ataque deliberado de los rusos a un blanco civil. Hoy domingo el fiscal de la Corte Internacional Penal indicó que intentar decir que él está catalogando al mismo nivel a Hamas y a Israel son pamplinas. Esto ocurre cuando el representante del estado de la Florida, de nombre Jared Moscovich, dijo que la Corte Internacional Penal es un chiste,
donde deberíamos llamarlos con la frase el ministerio de la magia de Harry Potter. Además dijo que la Corte Internacional Penal es irrelevante, repitiendo la frase que no tiene jurisdicción, respaldando la palabra irrelevante, diciendo que Israel no es miembro de la Corte Internacional Penal. El señor Moscovich practica y es de descendencia judía, y si recuerdo bien es de los representantes de descendencia judía que están intentando, número uno, que se considere el antisemitismo y el antisionismo como la misma cosa, y que se penalice criminalmente a cualquier persona que hable de Israel, porque eso debe ser considerado inmediatamente como un crimen de odio. O sea, que la primera enmienda que protege la libertad de expresión no debe aplicarle al estadounidense que tenga una opinión negativa o que diga algo que no le agrade, que no le guste a un judío o a un israelí. Él también alega que la Corte Internacional Penal actúa bajo la presión de la comunidad internacional, que no quiere que Israel exista. Es curioso que estos políticos de los Estados Unidos dicen que ni la Corte Internacional Penal ni la Corte Internacional de Justicia no tienen jurisdicción sobre Israel, porque Israel no es miembro de dichas cortes. Pero al mismo tiempo dicen que la Corte Internacional Penal puede acusar y procesar al presidente Putin y a otros rusos porque tiene jurisdicción, pese a que Rusia tampoco forma parte de los miembros de la Corte Internacional Penal. Y otra curiosidad es que tampoco Ucrania aparece en la lista de miembros de la Corte Internacional Penal. Yo les mencioné a ustedes hace unos programas atrás que mi impresión o mi opinión es que Estados Unidos, aunque no es miembro ni de la Corte Internacional de Justicia, ni tampoco de la Corte Internacional Penal, intenta continuamente que estos dos organismos judiciales actúen como marionetas de los Estados Unidos. Miremos el siguiente ejemplo del ataque a la primera enmienda por parte del primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, donde primero tenemos que establecer que él no es parte del gobierno de los Estados Unidos, pero se cree que tiene autoridad sobre el ciudadano estadounidense. En abril de este año le solicitó a los Estados Unidos que arremetiera y disolviera por completo las protestas contra Israel que se están suscitando en diferentes universidades de los Estados Unidos, en suelo de los Estados Unidos, donde además pidió que se tomara acción en contra de los administradores de estas universidades porque protestar contra Israel no se puede permitir. En su mensaje televisado, el señor Netanyahu dijo que nadie, refiriéndose naturalmente no solo a los Estados Unidos, sino también a todos los ciudadanos de los países del planeta, que nadie puede hablar en contra de Israel. En el día de hoy, en el medio noticioso Eurasian Times, se publicó un artículo que indica que se disparan las tensiones entre Estados Unidos y China, ya que Beijing acusa a los Estados Unidos de espionaje industrial y militar, utilizando la red submarina de fibra óptica. El artículo hace referencia a que la información de dicha operación de espionaje proviene del señor Snowden. Después del acoso y la operación de intimidación por parte de China en su operación Castigo, donde envió más de una docena de aviones y más de una docena de barcos de guerra a conducir un ejercicio militar rodeando la isla de Taiwán, el nuevo presidente de esa isla, el señor Lai Ching-te, expresó su buena voluntad y ofreció entablar lazos de cooperación con China. O sea que la reacción del nuevo presidente de Taiwán es que ambos gobiernos pueden coexistir amigablemente. Al finalizar el día 26 de mayo, el portal del clima espacial reportó de que la mancha solar AR 3691 apareció ya por el horizonte del Sol
en la posición de las 10 en punto, y que dicha mancha solar tiene el potencial de generar llamaradas solares tipo X, donde eso implica que podríamos estar experimentando otra vez severas tormentas geomagnéticas y auroras que se vean en latitudes cercanas al Ecuador. En el día de ayer sábado, 25 de mayo, la controversial representante cubanista Marjorie Taylor Greene acusa y responsabiliza a la administración del presidente Biden por la muerte de la hija de un representante del estado de Missouri y de su yerno, llamados Natalie y David Lloyd, de 21 y 23 años de edad, que perdieron la vida el jueves mientras estaban de viaje misionero en el país de Haití, pese a que es de conocimiento general que desde hace semanas atrás hay una alerta bien conocida emitida por el Departamento de Estado de no viajar al país de Haití, donde también se le solicitó a todos los ciudadanos de los Estados Unidos que abandonaran el país inmediatamente. El desalojo de ciudadanos de los Estados Unidos de Haití comenzó en verano del año 2023 por el colapso de la ley y el orden en el país. Y el 8 de marzo del año 2024 se emitió otro mensaje indicando que los ciudadanos de los Estados Unidos deben abandonar el país tan pronto como les sea posible, que es una forma de decir inmediatamente. El 25 de mayo se informó que el principal funcionario que combate la corrupción en Ucrania suspendió de su puesto a su segundo jefe del departamento el día viernes durante una investigación de una supuesta filtración dentro de una agencia considerada clave para el impulso de proyectar a nivel internacional que Ucrania tiene un gobierno transparente. Recordemos que el gobierno de Ucrania está bajo presión de la Unión Europea para que limpie la corrupción y demostrar que puede defender el Estado de Derecho constitucional y de ley y orden en su proceso de buscar y asegurar su membresía dentro de la Unión Europea, y además para atraer inversores para ayudar a reconstruir el país cuando culmine la guerra con Rusia. En resumen, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, conocida como NABU, suspendió al primer subdirector porque admitió que existe un posible conflicto de intereses debido a la investigación sobre las filtraciones. La agencia NABU no proveyó detalles sobre esta filtración, pero otra fuente indicó que dicha filtración ha puesto en peligro la investigación de posibles actos de corrupción que tienen que ver con el dinero del Estado. Según una página de internet, la persona que ocupa el puesto de la persona suspendida se llama Giso Uglava. El día 25 de mayo se publicó un video en YouTube con una traducción del programa del propagandista ruso Solovyov, donde hay que destacar 4 segmentos de su programa. El primero es que uno de sus invitados, el profesor Dmitry Evtafiev, se refirió hablando del presidente Trump como un tonto útil. E inmediatamente Solovyov le cambió la frase a que Blinken es el tonto útil. Número 2. Para después hacer referencia a que Trump debe limpiar el pantano de Washington. Así que podemos ver por qué de primera intención el profesor catalogó a Trump como un tonto útil para que tome decisiones que favorecen a Rusia. Número 3. Solovyov reclamó que no solo se debe tomar posesión y liquidar los activos de los Estados Unidos, sino también los activos de todos los países de la OTAN y de la Unión Europea que están ayudando a Ucrania o que tienen sanciones contra Rusia. Y número 4, que se le debe dar a los rebeldes hutíes toda la ayuda necesaria para su campaña bélica en el Mar Rojo y en el Golfo de Adén para causarle daño a los barcos de intereses británicos. El viernes 24 de mayo se anunció que el presidente Biden, debido a sus compromisos de campaña política para ser electo
no podrá asistir a la Cumbre de la Paz sobre Ucrania en Suiza en el mes de junio, donde se va a continuar con conversaciones de un plan de paz para Ucrania. La vicepresidenta Kamala Harris también va a estar en campaña política, así que en estos momentos se desconoce si el secretario de Estado va a estar presente en esta cumbre. El viernes también se publicó una noticia que encuentro fascinante, interesante pero a la misma vez alarmante, donde se indica que cientos de estrellas han desaparecido del cielo, del firmamento. O sea, que se toma una fotografía de un área del espacio infinito y días, semanas, meses o años más tarde se toma la misma fotografía y hay estrellas que simplemente se han desvanecido. Aparentemente ahora se va a comenzar un proyecto para investigar este enigma, donde la teoría principal hasta este momento es que estas estrellas dejaron de existir debido a que pasaron por un proceso de supernova, que es cuando una estrella explota o que hayan sido absorbidas por un hoyo negro. El comportamiento esperado es que se apaguen lentamente. Así que esperemos que nuestro Sol no le dé por desaparecer de la noche a la mañana. El viernes 24 también se informó que el hospital de Al-Aqsa, que es el hospital más importante de la Franja de Gaza, se quedó sin energía eléctrica porque, número 1, Israel suspendió el servicio de electricidad a la Franja de Gaza. Número 2, destruyó la infraestructura de distribución eléctrica en Gaza. O número 3, el cierre de los pasos fronterizos no ha permitido que llegue el combustible que necesitan los generadores de este hospital. Aparentemente se le ha cambiado el nombre al hospital, donde ahora se llama el Hospital de los Mártires Al-Aqsa, por la cantidad de palestinos que han fallecido en dicha institución desde que comenzó esta guerra el 7 de octubre. También se informó que se han desplazado o relocalizado a la fuerza a más o menos 900,000 palestinos de la ciudad de Rafah a localizaciones seguras, según las Fuerzas Armadas de Israel. Pero como hemos visto, ninguna localización es segura para los palestinos. En Nueva Caledonia, el presidente Macron, que está de visita junto con más de 1,000 agentes de ley y orden, para aplacar a los ciudadanos que protestan debido al cambio en la ley electoral, anunció que el cambio a las leyes electorales se va a implementar, guste o no le guste a las personas que están protestando de forma violenta. Recordemos que hasta ahora han muerto 6 personas durante estos actos violentos. Esta reforma electoral permite que ciudadanos residentes de 10 años o más puedan votar. Además, según Macron, es una ley que fue aprobada debidamente por las ramas del gobierno francés. El grupo que protesta lo que quiere es que se mantenga la ley electoral tal como está, donde solamente la población indígena y aquellos que tenían residencia antes del año 1998 pueden votar. Los que protestan están convencidos que este cambio a la ley electoral les va a quitar el control gubernamental de su isla llamada Nueva Caledonia. El artículo no habla si esta actitud por parte del presidente Macron evolucionaría en un levantamiento de las tribus de Nueva Caledonia contra Francia, pese a que el 96% de la población indicó en el año 2021 que deseaba continuar siendo un territorio ultramarino de Francia. El viernes también se anunció la visita del presidente William Ruto de Kenia a Casablanca para reunirse con el presidente Biden. Esta visita es previa al envío de un destacamento armado internacional de policías que estaría llegando al país de Haití. La administración del presidente Biden se comprometió a brindar ayudas económicas, apoyo logístico y equipos, pero hasta el presente Estados Unidos no contempla enviar tropas a suelo de Haití.
En otras noticias del viernes 24 de mayo, Reuters informó que 4 fuentes dentro de Rusia indican de que Putin está preparado para un alto al fuego si se mantienen las líneas actuales en el frente de batalla, de la misma manera que está dispuesto a seguir batallando si el gobierno de Ucrania y el occidente no responden. En el programa de Andrew Álvarez del viernes en la noche se me preguntó la razón por la cual Putin en estos momentos estaría dispuesto a un cese al fuego pese a los avances que ha hecho en el noreste de la ciudad de Yarkov, en la frontera de Rusia con Ucrania, donde mi contestación, naturalmente especulando, es que a Putin le conviene un alto al fuego temporal en estos momentos debido a, número 1, con la detención de la cúpula de los generales del Ministerio de la Defensa de Rusia. Putin necesita un respiro para reorganizar esa rama de su gobierno, particularmente cuando la persona que nombró como ministro de la Defensa no sabe un pepino angolo de ejércitos, de guerras y de armamento, porque es un economista. El último general en ser arrestado durante la semana pasada es el subjefe del Estado Mayor llamado Vadim Chamarin, con cargos de aceptar sobornos. Este general se une a otros 2 generales que están detenidos por cargos de aceptar sobornos. Uno de ellos es el jefe del Estado Mayor, el señor Timur Ivanov, que era el segundo al mando debajo del general Sergei Shoigu. También fue arrestado el ayudante de Ivanov, el general Yuri Kuznetsov. Y anterior a todos estos generales ya estaba detenido el general Iván Popov, alias el general del Armagedón, que era el comandante de todas las fuerzas armadas batallando en Ucrania, por simpatizar con Prigozhin. Hoy Putin se da cuenta que debió simpatizar más con Prigozhin cuando él hablaba de la corrupción dentro del Ministerio de la Defensa de Rusia. Número 2. Putin está teniendo un enorme problema con los nuevos misiles de los Estados Unidos que se le han facilitado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y me refiero a los misiles ATACMS o ATACMS. Estos misiles recientemente hundieron otro barco de la Marina de Guerra rusa en el Mar Negro. Destruyeron un costoso sistema de protección aérea S-400 en Donetsk y están impactando blancos en la península de Crimea. Así que a mi entender, Putin necesita tiempo para desarrollar un plan que anule la eficacia de estos misiles provistos por los Estados Unidos. Y número 3. Si es cierto que estuvo en China para que China le envíe armamento al frente de batalla, necesita tiempo en lo que dicho armamento llega por las vías férreas desde el extremo este de Rusia hasta Ucrania. Naturalmente, como les indiqué, estas son especulaciones que mencioné en el programa de Andrew Álvarez. La otra realidad el viernes en la noche. Según el portal de noticias The Hill, el senador del Partido Republicano, el señor Graham, en reacción a la solicitud de la Corte Internacional de Justicia dirigido a Israel, donde Israel tiene que cesar inmediatamente las hostilidades en la ciudad de Rafah, el señor Graham dijo que se podían ir al infierno. Esto lo publicó en su cuenta de la red social X, donde además extendió su ataque a las Naciones Unidas. Y cito y traduzco sus palabras. En lo que a mí respecta, la Corte Internacional de Justicia puede irse al infierno. Ya es hora de hacer frente a estas llamadas organizaciones de justicia internacional asociadas con la ONU. La decisión de la Corte Internacional de Justicia de que Israel debería detener las operaciones necesarias para destruir 4 batallones de asesinos y terroristas de Hamas que utilizan a los palestinos como escudos humanos es ridícula. Esto será y debería ser ignorado por Israel. Cierro la cita. O sea, en otras palabras, él le cree a Israel
de que en Rafah hay 4 batallones de Hamas, aunque Israel no haya presentado dichas evidencias. En términos militares, un batallón está compuesto de entre 300 a 1.200 soldados. Si tomamos la cifra de 1.200, que es el máximo de soldados en un batallón, entonces hay 4.800 miembros de Hamas en Rafah. Si es que están en Rafah, porque pueden haber salido de la ciudad escondidos entre los 900.000 palestinos que han sido desalojados de la ciudad. Entonces, este senador admite que los ciudadanos palestinos son utilizados como escudos humanos. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántos escudos humanos que son ciudadanos inocentes que el devoto cristiano llamado Lindsey Graham quiere que mueran? Esto es como cuando una ganga toma rehenes en un robo bancario y llega la policía con SWAT y para eliminar a los criminales le dispara a tutti li mundi, porque hay que eliminar a los criminales cueste lo que cueste, y la vida de los rehenes no vale nada. En el caso del ejemplo del asalto al banco, esperamos que cuando llegue la policía y el equipo SWAT se lleve a cabo una operación que termine con la detención de los criminales y la liberación de los rehenes, con todos los rehenes vivos. Los países que hacen actos barbáricos como causar la muerte de los rehenes, en el ejemplo que acabo de dar, son países como Rusia, donde no nos podemos olvidar de la masacre de la escuela Beslan del año 2004, donde rebeldes chechenos en una escuela tomaron más de 1.000 rehenes. Y en el asalto de las fuerzas de seguridad de Rusia hubieron 334 muertes y más de 800 heridos. Entre los muertos había 186 niños. La Corte Internacional de Derechos Humanos, conocida con las siglas ECHR, localizada en Francia, le ordenó a Rusia que le pagara 2,9 millones de euros por daños a los sobrevivientes de las acciones irresponsables de los oficiales de seguridad del gobierno de Rusia, que actuaron de forma y manera inapropiada, sin tener como prioridad la vida y la salud de los rehenes. Naturalmente, Putin se pasó la decisión de la Corte por donde no le da el sol. O sea, utilizó el papel de la Corte como papel sanitario. Recordemos lo que dije anteriormente, que es mi opinión que estas personas que componen el gobierno de los Estados Unidos lo que quieren es que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional sean marionetas de ellos. Y si no lo son, entonces recurren a estos ataques. Así que repito lo que dije anteriormente en otro video. Aquellos que van a votar por el Partido Republicano como voto castigo por lo que está haciendo el presidente Biden en Israel, voten por los republicanos, por el presidente Trump, para que los republicanos les den a Israel todo lo que ellos necesitan para pulverizar a los palestinos y de paso que los republicanos en el poder le impongan sanciones a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional para disolver esas organizaciones jurídicas de nuestro planeta. Le estarán haciendo un gran favor a Putin y a cada asesino autócrata del planeta. Y en vez que la Corte Internacional de Justicia resuelva casos fronterizos de forma pacífica, que se caigan todos encima a bombazos para resolver estos conflictos. El jueves 23 de mayo se informó que por lo menos 15 misiles modificados S-300 fueron lanzados por Rusia contra las ciudades de Yarkov, contra la ciudad de Lubotín, al oeste de Yarkov, y contra la ciudad de Solochiv, al norte de Yarkov. Pueden ver la localización de esas ciudades en la imagen que están viendo en la pantalla. También pueden apreciar las zonas en rojo por donde está avanzando el ejército de Rusia.
Ese mismo día, Rusia amenazó al Reino Unido diciendo que iba a conducir ataques contra blancos británicos. Las palabras del Ministerio del Exterior de Rusia fueron las siguientes, y cito: "Nosotros podemos atacar cualquier objeto británico y armamento en Ucrania y más allá". Cierro la cita. Esta amenaza se atribuyó al comentario hecho por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, cuando dio su aprobación, indicando que Ucrania estaba en todo su derecho de utilizar el armamento británico suministrado contra blancos dentro de Rusia. Este tipo de amenaza se ha hecho desde que comenzó esta guerra, donde anteriormente Rusia había indicado que los depósitos de armas y material bélico de la OTAN o de la Unión Europea destinados para ser utilizados en Ucrania son blanco militar legítimo, aunque estén localizados en un país de la OTAN. Hasta el presente, Rusia no ha conducido ningún ataque contra el aeropuerto en el sur de Polonia que se utiliza para acumular el material que luego es entregado a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recordemos que las peores amenazas por Rusia, de forma sutil o de forma más directa, se hicieron en el año 2017 bajo la administración de Donald Trump, donde Rusia publicó una animación de su misil intercontinental Satán, dejando caer sus bombas nucleares sobre el estado de Florida, que es donde está la propiedad del presidente Donald Trump, conocida como Mar-a-Lago. Y cuando empezó esta guerra en Ucrania, en el año 2022, en un programa de la televisión rusa, un presentador mostró una animación del misil intercontinental Satán II impactando al Reino Unido, y además se presentó otra animación donde se utilizaba el torpedo de los tsunamis radioactivos Poseidón, que detonó al noroeste del Reino Unido, cubriendo la isla con una enorme ola radioactiva. Así que se puede decir que estamos curados en salud de todas las amenazas que Rusia ha hecho contra el occidente. Pero tenemos que entender lo siguiente: la estrategia de Putin es que sus vasallos, o tal vez una frase más correcta, como la que creo que dicen en Argentina, sus chupamedias, sean los que amenazan al occidente, para luego decir que él nunca amenazó al occidente con el inventario nuclear de Rusia. Durante el jueves también se indicó que la región de Belgorod fue objeto de un ataque por parte de Ucrania, donde los sistemas de defensa de la ciudad destruyeron 35 cohetes y 3 drones. Ese mismo día se presentaron fotografías de un sistema de radar de alerta temprana ruso destruido por drones al sur de la región de Krasnodar. Este sistema de radar alegadamente monitorea el tráfico aéreo sobre Ucrania y mucho más allá, ya que tiene un alcance de más o menos 6.000 kilómetros. Entre tanto, el líder checheno Ramzan Kadyrov, en una visita para ver al presidente Vladimir Putin, un artículo alega que le ofreció más soldados para batallar a favor de Rusia dentro de Ucrania. Al mismo tiempo, Casablanca estaba informando la asignación de $275 millones adicionales en equipo de artillería y municiones para Ucrania. Este paquete de ayuda incluye misiles HIMARS, municiones de 155 y 105 milímetros para la artillería ucraniana. Además, se estarán enviando misiles antitanque Javelin y sistemas AT-4 antitanque, más minas antitanques, vehículos tácticos y armamento y municiones para los soldados ucranianos. También se informó que el Pentágono y Casablanca podrían estar evaluando la restricción que se le ha dado a Ucrania de utilizar armamento de los Estados Unidos para atacar blancos en territorio de Rusia. La posición del presidente de Ucrania es que es imperativo que se le permita atacar blancos militares del lado de la frontera con Rusia. El 23 de mayo también se reportó que las Fuerzas Armadas de Israel le quitaron la vida a por lo menos 60 palestinos
en un ataque aéreo y con artillería en diferentes sectores de la Franja de Gaza, que incluye la ciudad de Rafah. En el escenario de Asia salieron artículos sobre los ejercicios militares de China rodeando la isla de Taiwán, en una operación de las Fuerzas Armadas de China, bautizado como el Ejercicio Castigo. Este ejercicio también tenía el nombre de Espada 2024, según un portal de aviación en el Internet, donde este portal alega que participaron 62 aviones de combate y 47 navíos de guerra. El artículo hace referencia a la cuenta de la red social X de la República de China, que es otro nombre de Taiwán. Simultáneamente, Taiwán comenzó un ejercicio militar de defensa. Como indiqué en el programa del viernes de Andrew Álvarez Chardón, se contempla un plan para destruir la capacidad de manufactura y los complejos industriales de la fabricación de componentes electrónicos críticos, como chips o procesadores computacionales, en el caso que China comience la invasión a Taiwán, para que no tenga acceso a dicha tecnología. Para añadir a lo que dije en el programa de Andrew Álvarez, Estados Unidos, conociendo de este riesgo, que puede ser un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, ya está tomando medidas para que dichos componentes electrónicos se fabriquen en los Estados Unidos. Además, se alega que Estados Unidos podría tomar una acción militar tan extrema como destruir estas fábricas de tecnología avanzada. Y por último, un anuncio que causó mucha preocupación estuvo relacionado a que alegadamente Rusia piensa expandir sus aguas territoriales dentro del mar Báltico. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, llamada María Zakharova, dijo que las aguas territoriales se van a determinar de acuerdo con las leyes internacionales. Leí en otro artículo que menciona que las aguas territoriales de Rusia permanecen iguales y que lo único que piensan hacer es poner boyas para que estén bien definidas sus aguas territoriales dentro del mar Báltico. Pero recordemos que Rusia tiene la fama que nunca dice la verdad y de tergiversar la verdad. Tal vez hacen como China y definen sus aguas territoriales en el mar Báltico de acuerdo a cómo era Rusia cuando era un gran imperio. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los patrocinadores y a las personas que me han dado un Super Thanks. Suscríbase y apriete la campanita. Recomiende este canal. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.